Esta es la clase número 3 del curso Instalador de redes de gas, técnico en instalaciones de redes de gas. Soy Gustavo Serna, de nuevo con ustedes. Bien, el tema de hoy son instrumentos y medidas. En esta clase que iniciamos hoy, va a ser parte de la clase 4 también. Tenemos ahí más, porque hay mucho que hablar sobre este tema. Entonces, aprenderemos qué es una magnitud, qué es una unidad y qué instrumentos se usan en la industria del gas. Serán nuestros temas a tratar. Vamos a empezar con el primero. ¿Qué es una magnitud? Bien, vamos a decir que una magnitud es todo lo que se pueda medir. O sea, usted puede medir algo, entonces eso que está midiendo es una magnitud. ¿Qué ejemplos de magnitudes tenemos? Entonces tenemos inicialmente la longitud, como la más sencilla, la masa, el tiempo. Por ejemplo, la longitud. Con respecto a la longitud, nosotros nos pasamos midiendo. Cuando llegamos como técnicos, cuando como técnicos llegamos a una instalación, lo que tenemos que hacer es medir. ¿Para qué? Para hacer el esquema tridimensional, para hacer la cuenta de los materiales, cantidad de tubería y demás. La masa. La masa también está presente en lo de nosotros. Por ejemplo, una pipeta de GLP. En una pipeta de GLP se relaciona lo que es el volumen con la masa a través de la densidad. Entonces la masa también para nosotros es importante. Cabe anotar que en esta clase nosotros no vamos a hablar de unidades que no utilicemos. Vamos a ir al grano, a lo que utilicemos. El tiempo, ¿dónde aplicamos nosotros el tiempo? Por ejemplo, la cuenta de servicios para la cuenta de gas llega cada mes. Entonces ahí tenemos el tiempo. Cuando hallamos el caudal o el consumo de un usuario, entonces lo referimos al tiempo, decimos metros cúbicos sobre hora, entonces hora, eso es tiempo. Bien, la velocidad es otra magnitud. La velocidad, ¿en dónde la aplicamos? La velocidad del gas a través de una tubería no puede ser superior a 20 metros sobre segundo. Eso es lo que está establecido por la empresa distribuidora de Medellín. Los americanos dicen que, y el tope que colocan es que la velocidad de un gas a través de una tubería para ellos no puede ser superior a 30 metros sobre segundo. Para los franceses, ellos dicen que son, digamos, más permisivos y dicen que la velocidad la pueden soportar hasta 40 metros sobre segundo. Pero porque hay que cuidar la velocidad. La velocidad hay que cuidarla porque si un gas va a gran velocidad a través de una tubería, entonces genera vibraciones y esas vibraciones a la larga rompen los acoples, bien sea soldados en tubería de cobre, bien sea roscados en tubería de acero, bien sea con acople mecánico como en la tubería de P. Bien. El volumen es otra magnitud, el volumen es otra magnitud muy importante. ¿Cuánto se consume una persona? En un mes, imagine cómo está relacionado. Volumen con tiempo, ¿cierto? Entonces, obsérvese, el volumen es importante. Ese tanque es de ¿cuántos metros cúbicos? El tanque de un carro de gas natural, el tanque, el cilindro este que llenan es de ¿cuántos metros cúbicos? De 17 metros cúbicos. Eso es volumen. Entonces, el consumo en estrato 3 de una familia que utiliza gas natural en promedio al mes es de 6 metros cúbicos. Entonces, hablamos de volumen. Presión. ¿Dónde utilizamos la presión? Esta es súper importante, así como el volumen. La presión, vamos a entregar la red y tenemos que dejarla hermética. Entonces, tenemos que hablar de presión. ¿Qué presión? ¿Cuál es la presión? 30 psi. Y ahí aparecen una serie de cosas como presión, 30 psi será presión manométrica, será presión atmosférica,
será presión absoluta, temas que trataremos luego. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de presión manométrica, no estamos teniendo en cuenta el lugar donde está la instalación. Si estamos hablando de presión absoluta, hay que tener en cuenta el lugar donde estamos, porque la presión absoluta es la suma de la presión manométrica más la presión atmosférica. Entonces eso es muy importante. ¿Y hacia dónde nos dirigimos luego después de ver todo esto que apenas estamos como empezando y que es fundamental para todas las personas que trabajemos con gas? Vamos hacia las leyes de los gases. ¿Cómo afecta la presión al volumen? ¿Cómo afecta la presión a la temperatura? ¿La afecta, sí o no? ¿O la temperatura cómo afecta el volumen? ¿La presión cómo afecta el volumen? Si la temperatura afecta la presión o afecta el volumen, entonces, ¿qué tiene que ver eso con la velocidad al interior de una tubería? Todos esos fenómenos nos ayudan a nosotros a interpretar y a prevenir accidentes. Entonces, encontramos en el mercado un poco de técnicos que desconocen todos estos conceptos y bueno, los accidentes vienen por eso, por el desconocimiento. Bien, y a la larga los que llevamos del bulto somos todos. ¿Por qué? Porque si usted como técnico en instalaciones no conoce estos temas, genera un accidente porque no se dio cuenta que la temperatura o que ubicó una pipeta de gas en un sitio confinado, sin ventilación, a alta temperatura y hubo un accidente, entonces las leyes de cada país están encaminadas hacia castigar eso y lo castigan con multas y con sanciones penales. Estamos hablando de cárcel. Muy bien, entonces tenemos que cuidarnos de eso y tenemos que saber eso. Muy bien, la temperatura es otra de esas magnitudes. ¿Dónde está la temperatura? La temperatura en todas partes. No es lo mismo un lugar que está como Bogotá. Bogotá está o se mantiene a una temperatura de 10, 12 grados, 17 grados, de pronto como máximo. Muy diferente a lo que sucede en la costa. En la costa la temperatura es ¿de qué? 32, 33 grados. Esa es la temperatura promedio. En Medellín está establecida como 22.5 grados centígrados y varía de acuerdo a unas zonas que hay aquí también. Entonces ¿la temperatura afecta nuestro trabajo? Sí, categóricamente sí. ¿Por qué? Porque no es, porque el gas que va dentro de una tubería en la ciudad de Bogotá a esa temperatura tiene unas condiciones de funcionamiento diferentes a el gas que va a través de una tubería en la costa. ¿Por qué? Porque la temperatura aumenta el volumen. A tal punto, por ejemplo, que los medidores se ven afectados por este fenómeno. No es lo mismo, a ver, un medidor en Bogotá trabajando a 17 grados centígrados que ese mismo medidor en la costa trabajando a 32 grados centígrados. En la costa marca más, porque está afectando el volumen. Al aumentar la temperatura, aumenta el volumen. Entonces, todo eso lo tenemos que saber para definir, para tomar decisiones en el terreno. No tenemos tiempo de irnos a mirar a la casa las leyes de los gases, no, tenemos que tener ese conocimiento de inmediato para poder sacar conclusiones, tomar decisiones, en fin, en el terreno. Todas estas magnitudes, ¿quién inventó todas estas magnitudes y estas unidades, que es lo otro que vamos a ver? Pues el ser humano a medida que tiene necesidades, entonces el ser humano inventa las cosas. El ser humano necesitó un patrón de medida. Cuando empezó a comercializar cosas, entonces necesitó un patrón de medida. Entonces, por ejemplo, en el trueque, vamos a cambiar tres zanahorias, ¿por qué? Por tres naranjas. Pues así de sencillo, entonces aparecen las unidades. Así como te estoy diciendo, entonces hubo la necesidad de crear un patrón de medida. Ese patrón de medida, por ejemplo, en cuanto a la longitud es el metro.
un metro, entonces ya por ejemplo preguntamos cuál es el ancho del frente, cuál es el ancho de esa casa. Entonces decimos 8 metros. Ah, bueno. Y el fondo, entonces decimos 10 metros. Y aparece entonces otra magnitud del área. Entonces, ¿cuál es el área de esa casa? A 8 metros de frente por 10 de fondo, 80 metros cuadrados, metros por metros, metros cuadrados. Aparece entonces una serie de cosas que nosotros utilizamos y si nos referimos, por ejemplo, en una casa, obsérvese que para calcular, para los métodos de ventilación, nosotros necesitamos tener el volumen de la casa o el volumen del recinto donde está instalado el equipo a gas. Eso será tema posterior. Entonces ahí nosotros decimos, entonces, ¿cuál es el volumen de ese recinto? Entonces es el ancho por el fondo, por el alto. Siempre será el volumen. Es el volumen de una caja. Una casa es una caja que tiene ancho, fondo y alto. El alto promedio de una vivienda es de 2,40. Bueno, pero no vamos a entrar ahí. Simplemente vamos a decir que siempre necesitamos patrones de medida. Eso es una referencia para medir. ¿Me estás vendiendo qué? ¿Me estás vendiendo metros de tubería o me estás vendiendo centímetros de tubería? Entonces, ¿cuál es más grande, el metro o el centímetro? Bueno, entonces usted como persona debe manejar eso. Usted como técnico debe saber manejar eso. Otro ejemplo de longitud son los diámetros de la tubería. Que el diámetro de tubería de acero al carbón de media es de 15,8 milímetros. Entonces ya usted tiene que relacionar eso. Debería saber que un metro son 100 centímetros, que un centímetro son 10 milímetros y debería tener eso en la mente. Ese concepto debería permanecer en su mente. Son patrones de medida que nos sirven para comparar y a la hora de ejercer nuestras labores, entonces nos sirven para tomar decisiones, en fin. Dicho de otra manera, si no sabes este tema, no eres buen técnico. Eso hay que decirlo con claridad. Bien. Bien, el patrón de medida entonces es como la unidad. Aquí me preguntan que en qué es una unidad. Entonces es lo que sirve para medir. ¿Para medir qué? Para medir la magnitud. Entonces, ahí viene el cuento. Con metros mido longitud. Sí, señor, claro. Voy a medir el ancho de una habitación. Entonces tomo el metro y digo, mide 3 metros. Bueno, y si mide 3 metros, pero no mide 4, entonces ¿qué hacemos? Entonces aparece otra unidad más pequeña que el metro, que es el centímetro. Entonces decimos, entonces mide 3 metros con 30 centímetros, por ejemplo. Entonces es importante manejar todo el cuento de unidades siempre. Otra pregunta, ¿a cómo usted como técnico en instalaciones realiza a todo costo una instalación? ¿A cómo me vale el metro de tubería de cobre tipo L instalado en mi casa? A todo costo. Es decir, yo pongo materiales, pongo mano de obra, pongo transporte, pongo todo y le cobro el metro. Entonces puede decir alguien, 50.000 pesos, no sé, 60.000. Dependemos de las regiones, dependemos de los precios de los proveedores, dependemos de muchas cosas. Y entonces si usted tiene establecido eso dentro de su negocio, que ese es otro tema, encuentro muchos técnicos y esto va dirigido hacia eso, hacia mejorar la calidad de nuestro trabajo. Que cada vez que va a hacer una cotización se tiene que poner a hacer un poco de cosas, no. Si usted tiene establecido que el metro suyo de tubería de cobre vale 60.000, el metro lineal, entonces a todo costo, entonces usted llega y va y hace una cotización fácil, llega y mira la instalación, mira el trazado de la tubería y llega y dice, bueno, aquí tengo 10 metros, 10 metros a 60.000, entonces ya tenemos que la instalación vale 600.000. Bien, cosas de estilo. Otro patrón de medida es con qué mido el tiempo.
con horas, yo puedo medir el tiempo con horas, o sea que no existe, que para medir, la magnitud, ¿cuál es? El tiempo, la magnitud es lo que voy a medir. ¿Con qué lo mido? Entonces, lo mido con horas, con días, con años, con meses, con minutos, con segundos. Todos esos son unidades. ¿Unidades de cuál magnitud? Respuesta, la magnitud tiempo. Entonces, fíjese que una magnitud tiene varias unidades de medida. ¿Con qué mido la masa? Respuesta, la masa la mido con gramos. Esa es una de tantas. ¿También la puedo medir con libras? Sí, señor, la puede medir con libras. ¿Con kilogramos? ¿Con toneladas? Sí, señor. ¿Con miligramos? Sí, señor. Oíste, depende de qué el que yo utilice una u otra unidad de medida. Depende de lo que está midiendo. Si usted está midiendo está midiendo la masa de un anillo de oro, entonces cree que sería muy apropiado utilizar toneladas. La respuesta es que no. Eso lo debería medir en gramos o hasta en miligramos. Es más preciso en miligramos. Si usted va a medir la masa de un bulto de cemento, entonces lo mediría en toneladas. Entonces la respuesta es que no. La mediría en miligramos. No, tampoco es apropiado. La mediría en kilogramos. Sí. Entonces fíjese que la unidad que yo utilice depende de lo que yo estoy midiendo. También lo podría medir de un saco de cemento en libras. Claro, respuesta, sí, señor, esa es. Pero no todas, digamos, las magnitudes se miden nada más, por ejemplo, con metros y punto. La longitud se mide con metros, punto. El tiempo se mide con horas. Bueno, la longitud se mide con metros, o con centímetros, y paré de contar, o con milímetros, o con micras. Bien, pero a ver, y esta otra que se llama el tiempo lo mido en horas, en semanas, en meses, en años. La masa, ese era el tiempo, la masa lo mido en kilogramos, gramos, toneladas. Pero, ¿y la velocidad? Entonces la velocidad ya no puedo decir que sea solamente metros. O sea, la velocidad no es solo longitud, es una relación entre longitud y tiempo. Fui de Medellín a Bogotá a una velocidad promedio de 60 kilómetros por hora. ¿Qué quiere decir eso? Que en una hora, en promedio, recorrió 60 kilómetros. Y entonces ahí apareció una cuestión. Entonces, oíste, entonces ¿cuánto te demoraste para ir a Bogotá? Sí, lo que pasa es que como de aquí a Bogotá hay 540 kilómetros y yo en una hora me demoré, recorrí 60 kilómetros porque la velocidad fue 60 kilómetros por hora, entonces a Bogotá me demoré 9 horas. ¿Por qué 9 horas? Porque 9 horas por 60 kilómetros por hora me da 540, 9 por 6, 54, me da 540 kilómetros. Para eso sirven entonces las magnitudes en las unidades. Entonces ahí hay una gran conclusión. Lo primero es, ¿usted debe saber de magnitudes y unidades? La respuesta es sí. ¿Todo el mundo debe saber de eso? Respuesta, sí. ¿Por qué? Porque la vida es medir. La vida es decir, ¿cuánto tengo en el bolsillo? Entonces el dinero, la cantidad de dinero es una magnitud. Respuesta, sí. Y si yo voy a comprar ¿qué digo yo? Un galón de gasolina, entonces me van a convertir el dinero en galones de gasolina. Eso es como un trueque, ese es el negocio. Supongamos que el galón de gasolina esté en 10.000 pesos. Entonces yo puedo decir que un galón de gasolina cuesta 10.000 pesos.
O puedo decir que para que si entrego 10.000 pesos me dan un galón de gasolina. Entonces fíjese cómo se convierte en las unidades. Bien. Entonces podemos decir que, y dicho a partir de lo que acabamos de decir, podemos decir que hay unas magnitudes que son fundamentales, o sea, no dependen de otras. ¿Cuáles son magnitudes fundamentales? La longitud. La longitud se da en metros, la mido en metros, en centímetros, en milímetros, en micras, en kilómetros, en millas. Y ya, pero no tengo otra unidad metida ahí. No tengo, por ejemplo, así como en la velocidad era metros sobre segundo, kilómetros sobre hora o por hora, ¿cierto? Entonces, esta es una magnitud fundamental por eso. La masa es otra magnitud fundamental. La masa la medimos en kilogramos, en libras, la medimos en gramos, en miligramos. Entonces, la masa es otra magnitud y es fundamental. No tengo la masa, para trabajar con masa, no tengo que relacionarla ni con segundos, ni con metros, no. El tiempo es otra magnitud fundamental. El tiempo lo medimos en años, en meses, en días. Bueno. Estas que no tienen combinación con otras unidades, las llamamos magnitudes fundamentales. En nuestro curso van a ser 3, masa, longitud y tiempo. Pero no todas son magnitudes fundamentales. Entonces, ¿cómo se llaman las otras magnitudes? Entonces, las otras magnitudes se llaman magnitudes derivadas. O sea, tenemos magnitudes derivadas. ¿Qué son entonces las magnitudes derivadas? Son las que tienen combinación, la combinación de magnitudes fundamentales son magnitudes derivadas. Ejemplos de magnitudes derivadas, ya lo decíamos, la velocidad. En la velocidad, entonces hablamos que relacionamos metros y segundos. Entonces, estamos relacionando metros, que es longitud, con segundos, que es tiempo. Entonces, la velocidad es una combinación de otras dos magnitudes. Una, la longitud, y la otra, el tiempo. Siempre la velocidad será la combinación de la longitud dividida el tiempo. Sí, señor, eso es correcto. Kilómetros es longitud, hora es tiempo, entonces será la combinación de esas. Millas es longitud, horas es tiempo. Pie es longitud, horas es tiempo. Entonces es combinada. El volumen, el volumen es, hablábamos del volumen de una caja. El volumen de una caja es largo por ancho por alto. Entonces es la combinación de longitud por longitud por longitud. No es longitud sola. Para obtener volumen tengo que multiplicar el ancho, que son metros, por el fondo, que son metros, por el alto, que son metros. Entonces tendremos metros por metros por metros, metros cúbicos. Entonces decimos que el volumen es una magnitud derivada de la longitud. Bueno, tenemos en volumen, entonces tenemos metros cúbicos, tenemos decímetros cúbicos, tenemos centímetros cúbicos, tenemos galones. El galón es 3.785 litros. Entonces, ¿el litro es otra unidad de volumen? Sí. Desarrollaremos ese tema a posteriori, estamos como metiéndonos en el cuento, entendiendo los conceptos. Esta clase hoy es fundamental para entender la que sigue. La clase 4 también tratará de esto, pero ya haciendo aplicaciones. La densidad. La densidad de los gases es muy importante. La densidad es la combinación de la masa con el volumen. Recuerde que les acabo de decir que litro, LT, litro, es una unidad de volumen.
Y el kilogramo es una unidad de masa. Entonces cuando divido la masa entre el volumen que tengo, la densidad de un gas es fundamental. La densidad de un gas es fundamental. La densidad de un líquido es fundamental. ¿Cuál es la densidad del agua? La densidad del agua es 1 kilogramo por cada pie cúbico. O sea que si yo, cada metro cúbico, 1 kilogramo por, perdón. ¿Cuál es la densidad del agua? Entonces, la densidad del agua es 1 kilogramo por cada litro. Es decir, que si usted tiene en sus manos 1 litro de agua, 1 litro con agua, entonces tiene 1 kilogramo de agua. Eso es lo que quiere decir la densidad. La densidad de los gases, entonces, es menor que la densidad de los líquidos. Lo normal es eso. Por ejemplo, la densidad del mercurio. La densidad del mercurio es que si yo lleno 1 litro con mercurio y lo voy a levantar, entonces tengo que estaré levantando 13.6 kilogramos. O sea que es mucho más denso el mercurio que el agua. Mientras que levantar 1 litro con agua es 1 kilogramo, entonces levantar 1 litro de mercurio son 13.6 kilogramos. Eso quiere decir que el mercurio es 13.6 veces más pesado que el agua. La densidad entonces es fundamental en nuestro trabajo. Entonces gramo sobre litro es otra unidad de la magnitud que se llama la densidad. Libra sobre pie cúbico, gramos sobre centímetro cúbico. Para completar esta clase, entonces, en la descripción aparecen 3 videos adicionales de magnitudes y unidades, los cuales usted debe desarrollar. Las preguntas del cuestionario salen de esos 3 videos, más preguntas de esto que acabamos de ver. Yo le hago el siguiente recordatorio. 1. Estamos dictando este curso para que usted aprenda. Entonces, digamos, ¿qué queremos nosotros? Queremos que usted aporte su grano de arena. O sea, usted está aquí de manera voluntaria, entonces debe observar, analizar y resumir cada video. Empiezo a ver el video, pongo la pausa, elaboro el resumen. La repetición es la madre del aprendizaje. Si usted vio nada más una vez este video, difícilmente se le queda algo. Pero si usted lo ve 3 veces o más para poder analizarlo, entonces usted habrá aprendido algo. De resto no está haciendo nada. Entonces eso se lo tengo que recordar, porque lo otro sería como un recorderis por ahí por encima. Pero si quiere aprender, quiere presentar las competencias laborales como técnico, quiere trabajar como técnico, debe aprender. Y para aprender se necesita lo que le acabo de decir. La evaluación de la clase 3 será la siguiente. Vamos a escribir un comentario en cada uno de los videos. Escribir un comentario en cada uno de los videos. Ese comentario debe ser una reseña del video. ¿Qué es una reseña? Una reseña es como un resumen corto del video. La longitud máxima de cada comentario debe ser de 30 palabras. Si contamos las palabras que tiene esto que acabo de escribir yo, por aquí tiene 6, tiene 9, 12, 14, 17, 20. Este tiene como 24 palabras. Entonces, ¿cuáles son los videos? Pues lo distinguís por la carátula, que es la clase número 3, y como en la descripción están estos otros,
En la descripción están los enlaces. Recuerde que debe ir a mirar, analizar, observar, analizar y resumir los videos para poder aprender. Recuerde siempre eso. Entonces ahí están los enlaces. Esos son los 3 videos que están en la descripción que complementan la clase. ¿En dónde escribo cada reseña? Debajo de este video escribo la reseña, máximo 30 palabras. Debajo de este video en los comentarios la reseña. Debajo de este en los comentarios la reseña. Y debajo de este en los comentarios la reseña. O sea que son 4 reseñas, cada una de 30 palabras. Lo espero en la clase 4.